Bueno, ya la presentamos, ya nos contó quién era, un poco por qué este tema de psiquiatría y salud mental, que es lo que vamos a tratar hoy. Licenciada en enfermería de Santa Fe, docente del Instituto de Enfermería de Santa Fe. Así que ahí ya vuelve y seguimos charlando. Y ya charlando en específico sobre lo que es triage y lo que es la atención de este tipo de patologías en un hospital que se maneja con este sistema de triage. Recordarle a todos la idea cuál era. La idea es que como el Hospital de Tostado está implementando el sistema de triage, que ella nos cuente también cómo se implementa, cómo se trabaja, cómo es la disposición de cosas en atender casos de salud mental en un hospital. Como puede ser tranquilamente el de Tostado, porque bueno, les recuerdo que ella vino a dar charlas acá a Tostado, se reunió con el equipo directivo, creo, o el equipo de gente que está a cargo de eso, enfermeras, médicos, después en el profesorado número 9 también donde la vimos, una charla re interesante para futuras enfermeras. También desde el medio de comunicación, ir hablando o empezar a hablar un poco más en serio de estos temas de salud mental, que no tanto se hablan, que son como costosos de tratar. Analía, te recuperé. Sí, Bueno, acá los cortes de luz y esas cuestiones acá también en Santa Fe. no hay problema. Te pongo a tono entonces. ¿Qué es, Sí. Analía, un sistema de triage? Bueno, eh, el sistema de triage viene en realidad la palabra triage lo que significa es clasificación, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, los equipos de salud, principalmente enfermería, ¿sí? Es clasificar a los pacientes, es decir, a los casos, es decir, a los motivos de consulta a través de este sistema que se llama triage. Bueno, el sistema de triage, si bien no es nuevo eh, en Santa Fe, este, bueno, se empezó a implementar primero en los grandes hospitales y así sucesivamente, pero siempre desde la mirada clínica. Entonces, como que la salud mental quedaba un poco rezagada y, y bueno, y ahora, digamos, enfermería, hace un tiempo ya, bueno, nosotros en nuestro hospital, pero porque tengo el agrado y el gusto de trabajar ahí donde se cuenta con psiquiatras y todo eso, pero en realidad en general en los hospitales no se está incluyendo la salud mental desde el triage. Y este sistema de triage, antes de hablar puntualmente de eso, de salud mental, en realidad, como les decía, clasifica a los motivos de consulta y entonces le da un orden de atención que ya no es por el sistema viejo anterior, que era por orden de llegada, ¿sí? Le da este orden según la gravedad del caso. Y entonces, una persona que a lo mejor estuvo toda la semana, sin desmerecer la odontalgia, que es el dolor de muela, pero a lo mejor estuvo toda la semana con ese dolor y no fue a su odontólogo y esperó el sábado y esperó a ir a una guardia pensando que, claro, no hay que sacar turnos, es por orden de llegada, entonces ya no va a tener esa persona la misma prioridad en una guardia como aquel que, supónganse, tenga una herida cortante, profunda, con sangrado activo, ¿sí? Que no va a poder esperar lo mismo que esa odontalgia, por más que haya llegado después el de la herida cortante, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, esto es lo que permite el sistema de triage, clasificar a esos motivos de consulta de la comunidad para darle prioridad según gravedad. Y bueno, y hay muchos métodos, pero generalmente se usa el método de colores, por eso digo que a lo mejor la comunidad ya está familiarizada, porque en casi todos lados se usa, en casi todos los hospitales se usa este método,
y entonces la gente sabe que tiene que esperar, por más que llegó primero que el que llega después, ¿sí? Es según los motivos de consulta. Y se clasifican en rojo, que es la emergencia, es decir, lo que no puede esperar porque corre peligro de vida, es de atención inmediata. Después, clasificación de naranja, ¿sí? Es algo un poquito menor, pero sigue siendo emergencia. Y luego están las urgencias, que por lo general son amarillos, ¿sí? Y eso tiene un horario, el primero que yo les decía es 10 minutos de toleración de espera. Y Ajá. el tercero, el tercero es de 30 minutos, ¿sí? Ujú. A 1 hora. Entonces, pero fíjense que sigue siendo rápido todavía, 30 minutos de espera, Sí. ¿sí? Si no se cumple esos 30 minutos, en el sentido de que si no lo atendemos, el equipo de salud no lo atiende, puede llegar a convertirse en un rojo, ese amarillo, por la espera. Y luego está verde y azul, que tienen más de 1 hora y más de 2 horas de espera, que son motivos que no son de urgencia, es decir, no corre peligro la vida de esa persona. Son motivos que eh, tranquilamente se pueden atender en un consultorio sacando turno. Y también este sistema de triage viene un poco a ordenar eh, el fluido y el sentido de lo que es una guardia de hospital. O sea, que empecemos a entender, porque si bien vos ya lo tenés como mucho más incorporado, en Tostado no se aplicó nunca, está nuevito. ¿Viste eso que vos Sí, decís? La gente ya por no eso estamos mismo. familiarizados. Pero entender esto me parece el concepto interesante. No es por orden de llegada, es No, no, no. por prioridad clínica, por decirlo de alguna manera. Es por el grado de gravedad que tienen los casos. Si bien a todos Sí, sí, los van a atender, pero se atiende primero al que está más grave, por decirlo de alguna manera. Digo para que sí es. entendamos que no es por orden de llegada. ¿Cómo Así era que decían? es. Había un meme que estaba lindo, que bueno, no es por orden de llegada, bueno, pero es por orden de gravedad, digamos. Sí, También sí, entender sí, esto así es. que decíamos, no es lo mismo yo con 48 años, me duele la cabeza y fiebre, que un nene de 2 años con fiebre. Efectivamente, No. se va a atender al nene de 2 años primero, por más que haya llegado después. Bueno, y ahí se me va a volver a cortar. Pero el concepto está por ahí. Entender un poco, ahí volviste, digo, entender esto de que no es por orden de llegada y qué otra consideración crees interesante como contarle a la gente, a la sociedad, de qué pasa cuando llegás al hospital y está este sistema de triage, cómo reacciona la gente, cómo hacerle entender un poco esto, ¿no? Porque cuando vos vas Bueno, enfermo, Analía, la verdad, todo yo es tengo urgencia. 48 años, pero cuando voy enfermo quiero que me atiendan. Te digo la verdad, quiero que me Sí, atiendan ahí, cuando llego. sí, sí, sí. Es que para cada uno, para cada mamá con su bebé con fiebre, todo es una urgencia. Y nosotros queremos ir todos, que nos atiendan rápido. Pero bueno, primero revalorizar lo que son las guardias de los hospitales y el significado de la atención por guardia, ¿sí? Porque se ha desvirtuado con el correr del tiempo el uso de las guardias de hospitales, ¿sí? Bueno, que son justamente para esto, para las urgencias y emergencias y demanda espontánea que requieren atención y que no se puede esperar a un consultorio de turno programado durante la semana, ¿sí? Eh, eso es el buen uso de una guardia de hospital, ¿sí? No sé, Ariel, si vos estás, yo no te veo a vos. ¿Sí? ¿No me ves? Bien. No, no, yo a vos no te veo, pero bueno, Bueno, pero seguimos. yo Eh, estoy. Seguí que ya me vas a ver o buenísimo. tocaste algo, no importa, seguí, seguí. Exacto. Así que primero es eso. Y lo otro, bueno, justamente es darle el buen uso
toda la red de salud. La red de salud en Santa Fe está compuesta por diferentes niveles de atención en salud, ¿sí? Está el nivel de atención primaria, que son los Sí, centros de salud, ¿sí? Que están en los barrios, ¿sí? Cerca de la comunidad, ¿sí? Luego están los hospitales de segundo nivel, los hospitales de mediana complejidad, y para que se entienda cuáles son esos hospitales, directamente los que no tienen terapia intensiva, ¿sí? Tienen estudios, para hacerse estudios complementarios, es decir, radiografía, hay internación para hacerse laboratorio, pero no cuentan con internación en terapia intensiva. bien. Y bueno, y los de tercer nivel, sí, estos ya son los grandes hospitales que cuentan con internación en terapias intensivas, coronarias, neonatologías, ese es el tercer nivel, y otros hospitales que puedan tener rehabilitación, todo lo que es rehabilitación. Esos son los niveles de atención. Y entonces, bueno, ¿qué hace el triage con esto? Bueno, ubica a la comunidad para un mejor acceso al sistema de salud, ¿sí? Porque si toda la comunidad iría a los hospitales, se bloquean las guardias, y bueno, de hecho pasa, se llenan las guardias y se hace un uso inadecuado del sistema de salud. Para los, para, justamente para la primera atención inmediata, están los centros de salud, también los SAMCOS, ¿sí? Entonces la comunidad debe primero asistir al primer nivel de salud, que es la APS, la atención primaria de la salud, por eso justamente es primaria. Y bueno, y si no obtiene respuesta ahí, en el primer nivel de atención también se hace todo lo que es prevención, educación a, a esa persona, a su familia, así, para que no llegue a enfermar. Y si ya lo está, que tenga un primer contacto, un primer tratamiento ambulatorio cerca de su casa, Ujú. por eso son niveles de atención primaria, ¿sí? Y comunitaria, porque es cerca de la casa de la comunidad, ¿sí? Entonces, todo se puede llegar a resolver ahí. Ahora, obviamente, si pasa a mayores, si necesita otro tratamiento donde el centro de salud no le puede brindar, ahí recién debería pasar a al segundo nivel, que sería la segunda instancia. Y así sucesivamente, ¿sí? Con esto de triage también se ordena ese sentido a la atención y el acceso a la salud pública. Te hago Y una bueno, consulta. Es sí, como impensado hoy un hospital en Santa Fe sin sistema de triage. y sí, ayudó muchísimo. Al principio, nosotros cuando se empezaron a usar estos modelos de atención, eh, me dio como que, bueno, todo el mundo se tuvo que empezar a capacitar, a actualizar, pero realmente, y eso es lo que nos comentaron las enfermeras de- del SAMCO, de ahí de Tostado, realmente cómo ordena la atención. Ordena la atención, ¿sí? Y todo se hace con un sistema, ¿sí? En el consultorio de triage, sí o sí debería contar con un admisionista, un personal administrativo y un Ujú, personal de enfermería. Entiendo ujú. también que a veces que no siempre se cuenta, o a algunos le falta el admisionista y a otros le falta el personal de enfermería, el enfermero o enfermera. Y bueno, y esto es en detrimento en realidad de la atención, porque lo que hace el admisionista no puede hacerlo, en realidad sí puede hacerlo, pero no con esa visión el enfermero, y viceversa. Para clasificar esto de los motivos de consulta tiene que ser sí o sí un enfermero, porque muchas veces el admisionista no tiene esa mirada, no tiene esa formación y se puede escapar muchas cosas, ¿sí? Eso es importante Una vez también lo que pasó, remarcás ahí, sí, Analía, porque también uno piensa, viste, que va al hospital y quiere que lo vea el médico ya. Y a veces no sí, funciona así.
funciona con esta No, no mirada de funciona así por todo enfermería. esto que yo te estaba comentando. No, pero digo, porque sacando que pueda ser un administrativo y sí, no está, digo, a veces no es más óptimo y todo atendido por enfermeras, ese primer contacto, como ya para hacer ese primer filtro grande para poder ir derivando al médico que corresponda o al consultorio que corresponda. Eso también ya Sí. lo he visto en otros lados cuando me puse a investigar, digamos, es como enfermería el núcleo de este tipo de manejo, por lo menos en los hospitales como este, como el de Tostado. Te lo digo de vuelta, Así es y te lo, así debería te lo- ser. te lo digo de vuelta en ese sentido de que uno va al hospital y por ahí quiere que lo atienda el médico. Y está bien que uno quiere que lo atienda el médico, pero digo que también como sociedad vayamos entendiendo que es un sistema que funciona de esta manera, digamos, con una selección primero, con una asignación de tiempos, y el médico también ya te atiende medio sabiendo con qué venís, ¿no? Por supuesto, porque este sistema permite que la atención sea integral, ¿sí? Es decir, por un equipo, por lo menos ya ahí por cómo va sucediendo el proceso, ya son dos profesionales parte de un equipo para atender a una persona. El primer contacto lo tuvo enfermería, donde constató en el consultorio de triage o admisión, se puede llamar admisión de triage, eh, Ujú. le pueden tomar los signos vitales a la persona, que es control de temperatura, medición de tensión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, y ahí observar si la persona justamente te dice, vine porque tengo fiebre, me duele la garganta, entonces seguramente le van a tomar la fiebre, los datos se cargan en un sistema, ¿sí? En la computadora, y bueno, y ahí ya le hace una primera atención la enfermera, que bueno, la gente sabe que no somos médicos, pero tenemos nuestra profesión, nuestros fundamentos teóricos y hacemos educación, podemos hasta calmar la ansiedad de esa persona que está pasando por un proceso de salud, enfermedad, ¿sí? Ahí Y entonces, te luego, corto un cachito ahí. sí, Todo lo que dijiste está perfecto y además tenés el agravante de calmar a veces a un familiar, seguramente, sí, que sí. también, Sí, sí, el familiar es muy importante. Muchas veces calma la ansiedad del hecho de llegar a un lugar y que por lo menos ya te vio la enfermera y ya te hizo los controles de signos vitales antes que te vea el médico. Entonces, después de ahí, de salir del consultorio de triage, cuando le toque su turno, el médico o la médica, eh, cualquiera sea su especialidad, ya va a tener los datos previos de esa persona, ¿sí? No va a tener que empezar de cero. ¿Por qué? Porque el personal de enfermería que lo atendió en el servicio de triage le va a brindar por lo general una planilla o una hoja con los datos de la persona, el motivo de consulta y todo lo que se le hizo en el consultorio de triage, cuántos daban esos valores de los signos vitales o todo lo que pudo haber referido en la entrevista con la persona, y entonces el médico, si bien va a hacer su intervención, pero ya tiene todo de antemano. Por eso es mucho más este proceso de atención con el método de triage, hace que la atención sea primero que integral y mucho más efectiva. eso me gustó esa palabra, ¿no? Clasificación efectiva, los recursos Sí, se usan mejor, todo eso. Ahora, Analía, te pongo en una disyuntiva. Viene sí, una persona, varón, 48 años, así como yo, pero no tengo fiebre, no tengo dolor de cabeza. Vengo, a ver, vamos a hablar a calzón quitado, digo. Vengo sí. re loco. Bueno, Cómo primeramente la seguimos? Me comunidad, agarran al día la- en la piecita de triage y cómo seguimos. bien, primeramente comunicarle a bueno, a la comunidad, sí, a los vecinos, que el personal de enfermería está capacitado o debería estar capacitado para atender temas en lo que refiere a la salud mental, por así decirlo, o psiquiatría, ¿sí?
Y entonces, bueno, tener que la comunidad tenga la seguridad, eso de que no necesariamente un médico tiene que ver a esta persona, ¿sí? Pero muchas Ujú. veces también la propia comunidad, vuelvo a repetir la palabra, no Sí. sabe que tal persona está pasando por un proceso de salud de enfermedad, pero en este caso, referido a la salud mental, ¿sí? Y, pero bueno, volviendo al caso, si llega a suceder una de estas situaciones, el personal de enfermería, que vuelvo a repetir, debería estar eh, capacitado, ¿sí? Recordamos y hacemos un paréntesis que en las tecnicaturas, cuando uno estudia la tecnicatura, tiene también la materia de salud mental, y bueno, también se enseñan cuidados de enfermería en salud mental, más allá que después, como toda profesión, uno cuando se recibe, se va capacitando, ¿sí? Pero bueno, volviendo al caso otra vez, primeramente ese consultorio de triage debería estar adecuado para atender a personas que no tengan situaciones clínicas o biológicas y que posean situaciones psicológicas. Ah, Entonces, sí, ¿cómo debería ser? El enfermero no cambia. No es que, no, viene alguien de salud mental, viene otro enfermero. No, 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 el enfermero no cambia, es la misma persona, ¿sí? Y ese consultorio de triage, que eso es lo que también fuimos a ver a Tostado, y ajá. que el personal tomó los recaudos, ¿sí? Para poder implementar lo que uno, no enseñando, sino compartiendo experiencias, lo que uno les señaló para que les pueda ir mejor en la atención, ese consultorio de triage debería estar adecuado para eh, atender, alojar a personas en situaciones de crisis, de angustias, crisis de ansiedad o cualquier desespero de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Debe ser otro triage? No, 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 no. Directamente el mismo adecuado. Y siempre partiendo desde la base de que no debe ser en otro lugar, porque siempre estamos, eh, Ajá. eh, siempre estamos tratando de dividir el área de salud mental con el área clínica o biológica, pero porque siempre se pensó en separar la cabeza del cuerpo, ¿sí? Ujú. Una persona es uno. Si yo digo me duele la cabeza, me duele la cabeza, ¿sí? Y es algo muy común. Pero hay veces que puedo llegar a sentir me duele el alma, ¿sí? Y también es algo muy común, pero no sale tanto a la luz. Ujú. ¿A qué voy con todo esto? Porque pareciera que me fui. Bueno, es que debemos tratar de nosotros, principalmente el equipo de salud, tratar de hacer la atención integral. Siempre se vio la atención integral desde todas las disciplinas para el área clínica. Pues no, solamente eso no sirve, ¿sí? O no es suficiente. Una atención integral, interdisciplinaria, es teniendo en cuenta que cualquier persona puede sufrir eh, enfermedades mentales, ¿sí? O Ujú. trastornos mentales, como nos pasa con cualquier cosa clínica. Entonces, en ese mismo lugar, el área de triage debería estar adecuado. Y no es que se necesitan grandes recursos, ¿sí? Se entiende igual que la realidad de los efectores a veces es decadente, ¿sí? Faltan recursos materiales, pero con lo que se tenga se podría adaptar. ¿A qué me refiero? Simplemente un espacio desprovisto de tantos mobiliarios que podemos encontrar en un área de enfermería, Ujú. que para algunos pueden ser inocuos, pero para otros pueden ser totalmente ofensivos, como por ejemplo los accesos, tener al acceso o cerca, no sé, los descartables donde cuenten con jeringas, ¿sí? Pensar siempre en que eso puede hacer daño a una persona. Entonces, ¿cómo sería el espacio este de triage para alojar o atender a una persona de salud mental? Bueno, un espacio desprovisto de todas estas cosas, o por lo menos alejado. Muchas veces no tenemos dos habitaciones para triage.
tenemos solo una y con esa nos debemos arreglar. Y bueno, a lo mejor colocar un biombo, resguardar una intimidad, ¿sí? Un espacio, no, en un consultorio de triage no puede haber una cama, porque se desvirtúa, pero a lo Ajá. mejor sí puede haber una camilla, ¿sí? Porque también se puede hacer medicación, y, y siempre pensar en un espacio de resguardo de intimidad. Pero Ujú, ojo, puede ser para cualquier persona el resguardo de intimidad. Pero a lo que me ujú, refiero es que, por lo general, las personas que están pasando un padecimiento subjetivo necesitan un espacio de escucha, no lleno de gente o de, o de cosas o de ruidos, sino un espacio de escucha activa, un espacio para dialogar. Como al otro ujú. de clínica médica se le hizo, no sé, la medición de la tensión arterial, a este de salud mental también se le va a hacer la medición de la tensión arterial, pero más se le va a hacer una entrevista adecuada, ¿sí? Para saber cuál sería el motivo de su consulta, y si no lo sabe, si vos me decís el caso, como vos me decías, vengo re loco, bueno, nosotros con empatía tratar de saber qué es lo que le pasa a la persona y gestionar la atención adecuada. No sé si pude responder tu pregunta. No, excelente, porque independientemente del espacio físico, digo, dejar este mensaje a nivel social de que se puede ir al hospital, las enfermeras Sí, están o deberían o están en proceso, lo que sea, pero están capacitadas para atender también estas cosas. Y requiere a lo mejor un sí, sí, poquito de sí. cuestiones físicas o de espacio, porque te lo vuelvo a decir, me parece que es importante difundir cuestiones de salud mental. Me parece que hay muchas adicciones, me parece que hay mucha gente triste, me parece que hay casos Sí, de estos y que si no, desde los medios de comunicación por lo menos, no allanamos un poco el camino de decir, mira, podés ir al hospital, podés ir, te vas a encontrar con alguien sí, con empatía, te van a cuidar. Y me quedó también re importante esto que decís, ¿no? A veces se necesita de la escucha nomás. Le vamos a tomar la presión, pero requiere charlar un rato. Mucha gente a lo mejor requiere charlar un rato, ¿no? sí, sí. Eso te pasa, digamos, lo ves en Santa Fe. Eso. Muchas veces es solo hablar y poder desahogarse y eso es suficiente, ¿sí? De todos modos, igual se hace la atención, pero ya disminuye muchísimo la ansiedad con la empatía que le brindó el personal de enfermería. La verdad eh, que es interesante, que es interesante. No sé qué te parece que podés contarnos o transmitir como que digas, che, esto está bueno contarlo a nivel de la sociedad, es un lindo mensaje para tirar o para educar a la sociedad en esto de, como te decía, lo que es un sistema de triage o también sacarle a lo mejor ese miedo de que si estás triste, si estás mal, si tenés algún quilombo, también se puede recurrir, no solo, a lo mejor no solo al hospital, digo a gente de salud, a personal de salud, a un médico, a alguien para buscar ayuda, ¿no? Sí, bueno, si me das la oportunidad, bueno, justamente eso, ya que hablamos de triage, un poco para que se siga conociendo este sistema de atención y aprovechar que triage también incluye a las personas que están pasando alguna afección de la salud mental. ¿Y cuáles serían esas afecciones? Porque por ahí nosotros hablamos libremente, porque yo puedo conocer por mi Ujú, profesión, pero a lo mejor la comunidad no. ujú. Entonces se piensa que tener una afección de salud mental pues sería alguien que está loco, porque así se dice comúnmente, ¿sí? Primero, llevar, digamos, al vecino, a la comunidad, que bueno, que no es, la locura no es, primero que no existe, en realidad sí existe todo lo que eh, este, lo que se, a ver cómo explicar, existe la locura, pero la locura era antes, cuando no se sabían
la clasificación de las enfermedades mentales, ¿sí? Entonces todo se llamaba en un solo término locura, ¿sí? Eh, y ahora, bueno, obviamente como avanza la medicina, la psiquiatría, en realidad siempre estuvieron las clasificaciones de las enfermedades, los nombres de las enfermedades de psiquiatría, pero bueno, no se usaban mucho, se prefería optar por todo un mismo término, despersonalizando a la persona y decir que está loco, ¿sí? Entonces, llevarle a la comunidad que hoy en día es tan común, digamos, tener algún trastorno mental o una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque todos somos personas, a cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Y vuelvo a la idea de hoy, que así como a mí me duele la panza, me puede doler algo que me esté pasando, de alguna dolencia del pasado que me pueda llegar a traer una angustia, algo traumático que pude haber pasado y me trajo consecuencias de estrés postraumático, por ejemplo, ¿sí? Eh, o, o a lo mejor tuve familiares con enfermedades mentales y yo no lo sabía, o no se sabía, y bueno, las enfermedades mentales, algunas también son hereditarias, como las enfermedades clínicas, ¿sí? Pero llevar tranquilidad a la comunidad en el sentido de que hay que desmitificar todo lo que tiene que ver con salud mental y psiquiatría. Primero, ¿por qué? Porque una persona, si entendemos este concepto, podemos llegar a entender mejor. Una persona que no cuenta salud, no cuenta con buena salud, no es porque no tiene ninguna dolencia y porque todos sus órganos funcionan bien. No hay que pensar solo de esa manera, esa es una manera solamente meramente técnico y biologicista, ¿sí? Que antes se tenía este pensamiento, antes era lo que se conocía, no era que estaba mal, pero debemos entender que la persona es un todo y ese todo incluye lo que es la psiquis. Entonces, si yo ando mal de la psiquis, pero bien de lo físico, lo biológico, igual no tengo salud, igual no tengo buena salud, ¿sí? Y viceversa, si ando bien de la psiquis, pero estoy internada porque me operaron supónganse, de vesícula, así lo mismo, tampoco tengo buena salud, ¿sí? Hay que pensar de la misma manera para los dos conceptos. Estas dos áreas hacen que hay que tener en cuenta para una persona, para poder decir si goza de buena salud o no. El área física, sí, que es todo lo clínico, y el área psíquica, que tiene que ver todo con lo psicológico. Entonces, regresando a lo que vos me decías, que qué se puede decir a la comunidad, que no se estigmatice si tiene alguna dolencia en el sentido de que siente que no puede más, siente que necesita medicación para dormir o necesita dormir, no sabe si necesita medicación, pero necesita dormir, descansar. Esto es muy común, a todos nos puede pasar en algún momento de la vida y que sepa que debería llevar este motivo de consulta al centro de salud. Ah, sí, pero en el centro de salud no hay psiquiatra. No necesariamente tiene que ser un psiquiatra. Están, por lo general, en los centros de salud hay médicos generalistas, ¿sí? Entonces, una primera consulta con ellos. Para eso están los centros de salud, para hacer el acercamiento temprano a la comunidad, ¿sí? Entonces, una primera consulta en el centro de salud, evacuando toda esta inquietud de la persona, y ahí se hará, como crea conveniente el profesional, se puede hacer el tratamiento ambulatorio en los centros de salud o verá la posibilidad de derivar a otro efector de mayor complejidad y también decirle a la comunidad que en los centros de salud, no en todos, pero suele haber psicólogos, ¿sí? Que hay veces que no es necesariamente un psiquiatra que resuelva esta situación. Muchas veces con un psicólogo es mucho más que suficiente, pero porque justamente se necesitaba la palabra de esa especialidad, ¿sí? Y, y bueno, llevarle tranquilidad. En los lugares que no hay psicólogos, bueno, este médico generalista o el clínico que haya derivará al lugar correspondiente.
Analía, vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo me anoté un montón de cosas mientras hablaba con vos, pero vamos a hacer un ejercicio rápido. Sí. Yo soy un estudiante de enfermería tuyo y me tenés que decir 4 o 5 tips que yo tengo que respetar cuando viene alguien con un problema de salud mental. Digo esto de tener empatía, el tema de la privacidad. A ver, decime esos ítems que yo como enfermero debería tener ya incorporados, que tengo que hacer estas cosas de esta manera. No sé si me Bueno, entendés. sí, sí, totalmente, Ariel. Eh, Para este caso vamos a suponer que la persona ya pasó por el servicio de triage y entonces el enfermero ya presentó el caso al médico de guardia, ¿sí? Ujú. Y allí es donde está este personal en formación, los estudiantes, y deben saber, ellos deberían saber eh, ciertos, ciertos pasos a seguir para la atención. Y vamos a ponerle, suponte, el motivo de ingreso, ¿sí? Alguna excitación psicomotriz. ¿Qué es excitación psicomotriz cuando, bueno, la persona no puede contener su cuerpo, ¿sí? Está tan alterado, tan excitado, que lo mueve sin coordinación, lo mueve con violencia. Es decir, no es que me quiere pegar patadas a mí o a su alrededor, sino que tiene una excitación psicomotriz que viene desde lo psíquico y hace que este, no pueda contenerse y quiera autoagredirse, pegarse, pegar las paredes, totalmente inquieto y con fuerzas. Y eso es para que se comprenda una excitación psicomotriz. Y bueno, vamos a hacer con ese ejemplo, el personal de enfermería tendría que tener ciertos recaudos, debería tener en el lugar de guardia un lugar adecuado para esta persona, porque esto es una urgencia, ¿sí? Es una urgencia en salud mental. Es decir, si vamos al triage, su motivo de consulta fue un amarillo, ¿sí? Porque era una urgencia. Si yo no resuelvo eso, se puede, se puede transformar en una emergencia la persona con ese grado de excitación psicomotriz, que vamos a ponerle los motivos cualquiera. Una excitación psicomotriz es muy común, que puede ser producto de, a lo mejor, de adicciones, Ajá. producto de, sí, otras patologías mentales más severas, que tengan alucinaciones, ¿sí? Ujú. Que eso es para otro, para hablar en otro momento, ¿sí? Sí. Pero decirle que la excitación psicomotriz es muy común, ¿sí? Que tiene muchos motivos, hasta clínicos también, ¿sí? Bien, neurológicos también. Pero bueno, si es de salud mental, es una urgencia, ¿sí? Si nosotros no intervenimos rápido, esa persona se puede autoagredir y no solamente provocarse daño a sí mismo, sino corre riesgo su vida y puede agredir a los demás, a un tercero. Eh, Recordar, saber que esto no está en su voluntad, no lo quiere hacer, pero es Claro. una situación grave de salud que está pasando esa persona. Es una urgencia. Lo mismo, y ustedes ven, muchas veces lo que sucede en la propia comunidad es que están en la guardia esperando ser atendidos y a lo mejor hay otras personas hace tiempo esperando y llega una persona en esas condiciones y Claro. pasa primero, Claro. porque la persona fue triallada, es una urgencia, y la gente a veces no comprende esta urgencia, solo Mirá. toma las urgencias de clínica. Sí. Y entonces, bueno, volviendo a los enfermeros, ¿cómo debería ser la intervención? Bueno, eh, primero el espacio adecuado, ¿sí? El espacio adecuado, cómo debería ser, esa persona debe estar en una unidad, nosotros llamamos unidad de paciente, al lugar donde se dispone de la cama y el mobiliario, ¿sí? Para una observación, internación transitoria o una internación así. Eh, la unidad de ese paciente, bueno, debe estar compuesta solamente por la cama. Y podemos llegar a decir, ay, pero qué inhumanos. No, estamos pensando en esa persona y en su salud. Entonces, ¿por qué solo por la cama? Porque muchas veces, y más aún en este paciente con excitación psicomotriz,
tener mucho mobiliario es perjudicial para su salud porque se puede golpear, se puede tirar ese mobiliario y hacerse daño o hacer daño a terceros, ¿sí? Eso en cuanto a la estructura edilicia también, que debe estar alejado del acceso a la electricidad, ¿sí? O protegidos por sus protectores que vienen, o que en la habitación, en esa unidad de paciente, la electricidad se maneje desde afuera, por el personal, que el paciente no tenga el acceso a la electricidad, obviamente que tenga electricidad en la Sí, sí. habitación, pero que no esté al acceso del paciente porque hasta puede tener, o en esta situación psicomotriz, hacerse daño, o también en otros casos de intentos de suicidio que quieren seguir tratando de llevar a cabo el hecho y lo pueden hacer por este medio. Analía, Y con espérame un respecto a segundo. la... Mirá, está tan interesante esto, porque yo te lo planteé como del enfermero, pero en realidad es de los dos lados. Es también para que el que va como acompañante también entienda por qué se hacen esas cosas, ¿viste? ¿Por qué lo ponemos en una pieza solo? ¿Por qué no queremos que haya sillas y cosas? Digo, yo te lo planteé al enfermero, pero era como un juego que te hacía para que también el que va acompañando a alguien con esta patología entienda por qué se hacen estas cosas que, como dijiste vos recién, por ahí suenan chocantes, ¿viste? Decir, che, ¿por qué lo ponías ya Sí, solo, en una pieza sí. encerrado? Digo, esto quiero que me cuentes de los dos lados, del lado ese del enfermero, pero también del lado del acompañante de un paciente con estas condiciones. Primero, saber también, ya que mencionas al acompañante y que yo me lo estaba olvidando, es de suma importancia la presencia del acompañante si se cuenta primero, ¿sí? Si se cuenta con el acompañante, familiar, amigo, vecino, quien fuera que lo acompañó y desee estar con la persona. En los pacientes de salud mental se debe garantizar el acompañamiento. Todo, total, obviamente, si favorece al estado de salud de la persona que está en padecimiento. Claro. ¿A qué me refiero? Bueno, si esta persona, paciente, no quiere y quiere quedarse solo, bueno, se queda solo, ¿sí? Y porque muchas veces sucede eso, no quieren estar con el familiar que se retire y nosotros debemos respetar eso. Pero cuando quiere quedar y cuenta con el familiar o acompañante, nosotros debemos garantizar eso también, por eso los espacios deben ser adecuados también. Y por otro lado, muchas veces el paciente no nos dice si quiere o no quiere que quede con el acompañamiento, pero el acompañamiento insiste. Muchas veces nosotros como personal de salud, los enfermeros, nos damos cuenta que no hace bien a que se quede con la familia o ese familiar o ese acompañante y nosotros decidimos retirarlo, ¿sí? Pero muchas veces, bueno, según los casos, no hace Sí, bien, no sí. hace bien a esa situación, según la experiencia, que salen más rápido de la crisis estando solos, bueno, ahí también la comunidad debe saber que pueden ser retirados afuera, digamos, por el personal de salud. Pero si no, siempre es importante contar con ellos. Muchas veces en general no se cuenta. Y hay un tema con la privacidad, digo, o no, eso, no sé, se me ocurre pensar en la Con privacidad la de la persona que llega con esas condiciones. como la de todos los pacientes, igual, ¿sí? Si vos te referís a la privacidad, digamos, del cuerpo, es como la de todos. Ahora, si vos te referís a la identidad, también hay una ley, no sé si te referís a eso. No, en principio te lo decía por la identidad, pero también ahora me decís del cuerpo y también digo, claro, sí, hay cosas que hay cuidados que ya están como protocolizados que hay que tener. Sí, sí. Eso es como todo, ¿sí? Se cuida la integridad y la intimidad de todos. Después, con respecto a la identidad, sí, obviamente cuando ingresa al sistema la persona, a través del DNI, bueno, están cargados los datos, pero después hay una ley que tenemos nosotros
nosotros tenemos una ley nacional de salud mental y una ley provincial de salud mental que, bueno, que vela por estos derechos. Y uno de esos derechos, la ley nacional es la 26.657, que bueno, que es se nombra comúnmente en los medios de difusión, pero tenemos que saber que Santa Fe es una de las pocas provincias que cuenta con ley provincial de salud mental. Nuestra ley es la 10.772 y en realidad no es que son diferentes, sino que la provincial, se me volvió a cortar, pero ahí va a volver Analía. Bueno, la verdad que una charla re linda, ¿no? Entender esto de al que hablábamos al principio, el tema del triage, no es por llegada, es por estado, digamos. El que está peor clínicamente lo van a atender primero. Y todo este tema de salud mental que la verdad da para organizar otra charla y abordar temas específicos, ¿no? Pero bueno, sí, se me fue. Bueno, ya después la despido bien. Pero bueno, que nos quede esa idea, ¿no? Los hospitales están capacitados para recibir estas patologías, esto que hablábamos del sistema de triage, y este tema de salud mental, que probablemente con Analía voy a volver a tener alguna otra charla ya más específica de algún tema. La idea de hoy era esa, era tener un contacto con ustedes de que empezar a entender lo que es el sistema de triage, poder difundirlo a nivel de la sociedad, y no lo hice con nadie de Tostado, digamos, ¿eh? O sea, el sistema de triage lo está explicando una señora que trabaja con el sistema de triage en Santa Fe, es decir, lo que se está haciendo en Tostado es idéntico, no se está haciendo nada raro, ni nada nuevo, ni nada. Se está implementando un sistema que funciona en todo el mundo, que ha dado excelentes resultados y que se está aplicando en Tostado y buscándole las mejoras, pero un sistema, la verdad que ayuda a la administración de tiempo, de recursos y de mejor atención. Gracias a todos por estar, por aguantar, la verdad que casi una hora de charla. Dejamos el vivo, este vivo lo subimos a YouTube. Gracias por conectarse y los mantenemos al tanto cuando tengamos algún otro vivo, otra charla. Siempre dejamos la placa en nuestro Instagram de las charlas que vamos a hacer normalmente en el día, pero no sé si surgió alguna pregunta, yo no la voy a poder responder seguramente, pero también está bueno que sepan que dejar preguntas en el vivo mientras lo estamos haciendo está bueno porque nos ayuda a llevar la charla para el lado que a la gente más le interesa. Muchas gracias a todos.